Buenos días, vamos con el capítulo número 11 de este magnífico libro, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y hoy vamos con la ley 11, que es la ley del círculo íntimo. El potencial de un líder es determinado por quienes están más cerca de él. Cuando vemos a una persona increíblemente talentosa, nos sentimos tentados a creer que el talento por sí solo la hizo exitosa. Creer eso es creer en una mentira. Nadie hace nada grandioso por sí solo. Los líderes no llegan al triunfo por sí solos, por sí mismos. El potencial de un líder se determina por aquellos que están más cerca de él. Lo que marca la diferencia es el círculo íntimo de un líder. Talento increíble. Lance Armstrong es uno de los atletas más talentosos de este planeta. Debido a sus dotes físicas, ha sido llamado un fenómeno de la naturaleza. Su deporte, el ciclismo, es quizás el deporte más extenuante. El Tour de France, que ha ganado asombrosamente 7 veces seguidas, ha sido comparado con 20 maratones en 20 días consecutivos. Los corredores recorren aproximadamente 2.000 millas de terreno montañoso en un periodo de 3 semanas. En los días más fuertes consumen hasta 10.000 calorías para proveer la energía que necesitan. Armstrong se ha convertido en una leyenda como conquistador del Tour de France. El escritor Michael Specter provee una perspectiva sobre la habilidad de Armstrong. 3 tipos de corredores triunfan en las carreras largas como las del Tour de France. Aquellos que se destacan en los recorridos de montaña, pero que apenas son atletas promedios en los recorridos de velocidad, donde los ciclistas corren contra el reloj. Aquellos que pueden ganar recorridos de velocidad, pero tienen dificultades en los recorridos de montaña. Y los ciclistas que son moderadamente buenos en ambos casos. Pero existe un cuarto grupo, Armstrong. Se ha convertido en el mejor escalador del mundo y no existe mejor ciclista en los recorridos de velocidad. Claramente, Armstrong se encuentra en una clase que pocos pueden alcanzar. Su determinación es incuestionable. Su régimen de entrenamiento es incomparable. Su talento es extraordinario. No obstante, sin un equipo, él no podría ganar ningún título. Equipo increíble. El ciclismo realmente es un deporte de equipo, aunque no lo parezca para el observador casual. Durante sus carreras del Tour de France, Armstrong tuvo un equipo increíble. Su equipo era formado por Chris Carmichael, su entrenador, y Johan Buinel, un ex ciclista que trabajaba como el director deportivo y pensador táctico del equipo. Ambos hombres eran indispensables, porque al principio, cuando Armstrong intentaba seguir su propio régimen de entrenamiento e intentaba sus propias tácticas, perdía fácilmente. Pero una vez que esos dos miembros de su círculo íntimo estuvieron con él, Armstrong comenzó a utilizar su talento al máximo, llevando el enfoque del equipo aún más allá. Los patrocinadores, los distribuidores de equipo de Armstrong, Trek, Nike, AMD, Bontrager, Shimano y Oakley se unieron al grupo en vez de contribuir individualmente sin saber lo que los demás estaban haciendo. Eso fue algo revolucionario en ese momento y ayudó a elevar al equipo completo a un nivel más alto. Actualmente es una práctica común en el ciclismo profesional. Y también, por supuesto, los otros ciclistas que iban con él cada año. En el año 2005, el último año de Armstrong, incluyeron a José Acevedo de Portugal, Manuel Beltrán, Benjamín Noval y José Luis Rubiera de España, Pavel Pazmos de la República Checa, Yaroslav Popovic de Ucrania, Paolo Soldevilli de Italia y George Hincapié de Estados Unidos. Yo quería un equipo experimentado para el último Tour de Lance y ese fue el factor determinante, explicó Bruyner. Cada persona contribuyó con habilidades singulares al equipo. Creo que hemos logrado el equipo más fuerte hasta la fecha con esa formación, dijo Armstrong. Tiene muchos elementos consistentes de años pasados, como la Armada Española para las montañas, tipos fuertes como George, Pavel y Benjamín, el ganador del Giro en Salvodelli, además de un tipo como Popovich, un futuro brillante. Deseo dirigir este equipo e intento darle a la gente el Discovery de la camiseta amarilla. Lance es el primero en decir que nunca hubiera ganado el Tour de France sin ayuda de sus compañeros de equipo, explica el sitio web de equipo Discovery. Muchos corredores sacrifican la gloria individual de la carrera para poder trabajar con un corredor, Lance, lo que dice mucho considerando lo que está en juego. No obstante, cada año, Lance logra hacerlo gracias al trabajo de su equipo. Si el equipo se sacrificara y Lance no tuviera lo necesario para llegar al final, tendríamos que rediseñar el plan.
Los líderes tienen que hacer su parte, pero existe un sustituto para el desempeño. Pero sin un buen equipo, por lo general, el líder no tiene oportunidad. Su potencial se determina por los que están cerca de ellos. Esa es la ley del círculo íntimo. ¿Por qué necesitamos un equipo? En años recientes, personas en el mundo de los negocios han vuelto a descubrir el significado de los equipos. En los 80, la palabra mágica en los círculos de negocios era la administración. Luego, en los 90, el énfasis era el liderazgo. Ahora, en el siglo XXI, el énfasis es en el liderazgo colectivo. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo todo bien por sí mismo. Usted puede hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo hacer lo que usted no puede hacer. Juntos podemos hacer grandes cosas. La Madre Teresa. Cuando empecé a enseñar las leyes de liderazgo hace varios años, supe que muchas personas se sentían intimidadas por las 21 leyes. Comprendían sus sentimientos. Creo en simplificar las cosas lo más que se pueda. Siempre he comprendido que un buen comunicador puede tomar algo que sea complicado y simplificarlo. Me hubiera encantado compilar menos de 21 leyes de liderazgo, pero cuando encuentro la esencia del liderazgo, todavía observo que hay 21 cosas que un líder debe hacer bien para poder dirigir eficazmente. Al mismo tiempo, también reconozco que un solo líder no puede hacer todas las 21 cosas bien. Por eso, que un líder necesita un equipo de personas, tal como dijo la Madre Teresa. Usted puede hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo hacer lo que usted no puede hacer. Juntos podemos hacer grandes cosas. Ese es el poder de la ley del círculo íntimo. No hay líderes al estilo del llanero solitario. Piense en esto. Si usted está solo, no está dirigiendo a nadie, ¿cierto? Ningún líder anda solo. No todos reconocen que las personas más cercanas a usted pueden elevarlo o destruirlo. Todavía hay líderes que siguen aferrándose al modelo de liderazgo del llanero solitario. He leído una de las mejores ilustraciones de lo ilusorio de este ideal de liderazgo en American Spirit, espíritu del estadounidense, por Lawrence Miller. Los problemas se solucionan siempre de la misma forma. El llanero solitario y su fiel compañero indio llegan al pueblo en sus caballos. El llanero solitario, con su máscara e identidad, trasfondo y estilo de vida misterioso, jamás se relaciona íntimamente con aquellos a quien ayuda. En parte, su poder se halla en su misterio. En 10 minutos ha entendido el problema, ha identificado a los responsables y se ha lanzado a atraparlos. Burla a los delincuentes con gran rapidez, saca su arma y los encierra en la cárcel. Al final, siempre aparecía aquella escena maravillosa de las víctimas indefensas frente a su rancho o en la plaza del pueblo, asombrada y maravillada por haber sido salvada. Esto es ilusorio. No hay líderes al estilo del llanero solitario. Piense en esto. Si usted está solo, no está dirigiendo a nadie, ¿cierto? Warren Bennis, un experto en el tema del liderazgo, tenía razón cuando afirmaba que el líder encuentra grandeza en el grupo y él ayuda a los miembros de este a encontrarla en sí mismo. Piensa en cualquier líder altamente eficaz y podrá ver que éste se ha desarrollado de un fuerte círculo íntimo. Mi amigo José Fischer me recordó esto cuando habló del impacto causado por el evangelista Billy Graham. Su éxito es resultado de un fantástico círculo íntimo. Ruth Bell Graham, Grady Wilson, Cliff Barnes y George Beverly Shea. Ellos lo hicieron mejor de lo que hubiera sido él solo. Uno puede ver eso en los negocios, el ministerio, los deportes y hasta las relaciones familiares. Las personas más cercanas a usted determinan su nivel de éxito. ¿A quién está usted trayendo a su círculo íntimo? La mayoría de la gente crea un círculo íntimo de personas a su alrededor. Sin embargo, al hacerlo, no meditan mucho cómo hacerlo. Tendremos naturalmente a buscar personas que apreciamos o personas con las que nos sentimos cómodas. Son pocas las personas que analizan de qué manera esas personas impactarán su efectividad o su potencial de liderazgo. Uno puede observar este fenómeno todo el tiempo con atletas cuando son contratados en el ámbito profesional, al igual que los artistas que logran el éxito a escala profesional. Algunos de ellos nunca logran su potencial y por lo general es a causa de la clase de gente con la que se rodean. Si alcanza su potencial como líder, su gente tiene una oportunidad de alcanzar su potencial. Para practicar la ley del círculo íntimo, usted debe poner de su parte al crear relaciones. Debe pensar en el logro de su misión y en el éxito de las personas que le siguen. Solamente si alcanza su potencial como líder, su gente tiene una oportunidad de alcanzar su potencial. Al considerar las personas que deben estar en su círculo íntimo, hágase las siguientes preguntas.
Si usted responde afirmativamente a ellas, entonces esas personas son candidatos excelentes para su círculo íntimo. Primero, ¿tienen una gran influencia en los demás? Una de las claves del liderazgo exitoso es la capacidad de influir en las personas que influyen en otras. ¿Cómo lograrlo? Mediante el reclutamiento de personas de influencia en su círculo íntimo. Eso fue lo que hice con Jim en la iglesia de Lancaster, Ohio. Hablé de él en el capítulo de la ley de la conexión. Jim era la persona más influyente de la organización cuando llegué. Al desarrollar una relación con Jim e involucrarlo en mi círculo íntimo, estaba haciendo dos cosas. Primero, comencé a ejercer mi influencia en él. Compartí mis valores, la visión y la filosofía del liderazgo con él. Quería que él fuera un portador de la visión a otras personas en la organización. Segundo, comencé a averiguar qué pensaba. Si tenía preguntas o objeciones sobre lo que yo quería hacer. Pude conocerlo e inmediatamente empezar a trabajar con él. Y como él tenía muchos años de experiencia con las personas de la organización, con frecuencia me ayudó a navegar lejos de las explosiones potenciales que yo no conocía. 2. ¿Traen algo extra al grupo? Debido a mi talento en el liderazgo, por naturaleza atraigo a otros líderes y también me siento muy atraído a ellos. Se dice que los beisbolistas que saben pegarle bien a la pelota, cuando se reúnen con otros beisbolistas iguales a ellos, se la pasan hablando de béisbol. Lo mismo sucede con los buenos líderes. Cuando se juntan, comparten sus experiencias y sus dudas acerca de probar ideas. Pero una de las mejores cosas que he hecho en mi carrera de liderazgo es atraer a mi círculo íntimo las personas claves que posean puntos fuertes que contrarresten mis puntos débiles. Una de las personas es Linda Eggers, mi asistente. Siempre les aconsejo a los ejecutivos jóvenes que la primera persona que deben emplear es su asistente. Yo tengo una gema en Linda. Ella ha trabajado para mí por 20 años. Tiene una capacidad mental increíble para los detalles. No se cansa y tiene la capacidad de anticipar lo que necesito antes de que yo me dé cuenta. Es más, ella me conoce tan bien que puede hablar con los demás en mi nombre, sabiendo cómo respondería a las preguntas el 90% del tiempo. 3. ¿Tienen una posición estratégica en la organización? Algunas personas pertenecen a su círculo íntimo debido a su importancia en la organización. Si usted y ellos no van al mismo paso, la organización completa está en problemas. John Hall, ciertamente, responde a esa descripción en mi vida. Las dos organizaciones no pueden funcionar sin su liderazgo. Algunas de las cosas más significativas que hago se realizan por medio de KIP. La organización ya ha capacitado a más de 1 millón de líderes alrededor del mundo y sigue capacitando más. Si algo le sucediera a Ekip que la llevara en la dirección equivocada, muchas cosas en mi vida se detendrían abruptamente. Crearía un caos personal. Por eso tengo a John, un líder sobresaliente, encabezando la organización. Y es por eso que él sigue siendo parte de mi círculo íntimo. Me añaden valor a mí y a mi organización. Punto número 4. En el capítulo de la ley de la adicción expliqué la forma en que las personas añaden, sustraen, multiplican o dividen en lo que respecta a los demás. Las personas de su círculo íntimo deben saber añadir y multiplicar su influencia en los demás. Deben tener un historial comprobado de activos en su organización. A continuación, un antiguo poema de Ella Weller Wilcox, que mi madre acostumbraba a recitar para mí. Hay dos tipos de personas en la tierra hoy. Solo dos tipos, no más, digo yo. No son los buenos y los malos, pues se sabe bien que los buenos son mitad malos y los malos mitad buenos. No, los dos tipos de personas a los que me refiero son los que saben animar y los que se apoyan. Hay dos tipos de personas en la tierra hoy. Solo dos tipos, no más, digo yo. No los pecadores, no los santos. No los pecadores y los santos, pues se sabe bien que los buenos son mitad malos y los malos mitad buenos. No, los dos tipos de personas a los que me refiero son los que saben animar y los que se apoyan. Reúna únicamente personas que saben animar a los demás en su círculo íntimo. Los miembros del círculo íntimo deben añadirle valor a usted también. Eso no es algo egoísta. Si ellos tienen un efecto negativo, eso obstaculizará su capacidad de dirigir correctamente y dañará a su gente y su organización. Un amigo me dijo una vez, en la cima hay mucha soledad, de modo que mejor es que sepas por qué estás allí. Es cierto que los líderes llevan una carga muy pesada. Cuando usted está al frente puede convertirse en un blanco fácil, pero no tiene que ir solo.
Por eso digo yo, en la cima hay mucha soledad, de modo que lleve con usted a alguien. ¿Quién resultaría mejor compañero que un hombre que lo anima, no un adulador, sino un sólido apoyo y un amigo? Salomón, del antiguo Israel, reconocía esta verdad. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Busque para su círculo íntimo personas que lo ayuden a mejorar. 5. ¿Impactan ellos positivamente a los demás miembros del círculo íntimo? Soy un gran creyente de la química del equipo. Si usted desea que su círculo íntimo vaya a trabajar unido y funcione como equipo, necesita comprender cómo interactúan ellos entre ellos. Primero, desea que todos se acoplen, al igual que un equipo de básquetbol del campeonato tiene habilidades complementarias y papeles compatibles. Así, cada miembro de su círculo íntimo tiene un lugar en su vida donde contribuye sin pasarle por encima a los demás. Segundo, usted debe buscar que los miembros de su círculo íntimo se ayuden a mejorar mutuamente, que eleven el nivel de acción de todos en el grupo. A veces eso sucede porque ellos se animan los unos a los otros. A veces por medio de compartir mutuamente información y sabiduría. Y a veces se da por medio de la competencia amigable. Sin importar cómo ocurra, si ellos pueden mejorar la habilidad de los demás miembros, ellos mejorarán la habilidad de sus líderes. En la cima hay mucha soledad, de modo que mejor es que sepas por qué estás allí. Identificar, cultivar, reclutar. Hay otra pregunta más que necesita hacerse sobre los miembros potenciales de su círculo íntimo. No la puse con las otras 5 preguntas porque responder afirmativamente a esta pregunta no significa que por eso debemos agregarlo a nuestro círculo íntimo. No obstante, contestarla negativamente definitivamente lo excluiría del grupo. La pregunta es, ¿muestran ellos excelencia, madurez y un buen carácter en lo que hacen? Usted podrá responder a esta pregunta una vez que lo haya llegado a conocer bien, lo cual significa que probablemente lo estará seleccionando de su propia organización. De hecho, en la mayoría de los casos, necesitará desarrollarlo antes de darles un lugar en su círculo íntimo. Mientras lo hace, escuche el consejo del por mucho tiempo ejecutivo, ya retirado presidente ejecutivo y presidente de la junta directiva de Agilent Technologies, Ned Barlow. Él cree que hay 3 grupos de personas en una organización cuando se trata de ver su respuesta al liderazgo, al impacto que éste causa. 1. Los que entienden casi de inmediato y funcionan con él. 2. Los escépticos que no están seguros de lo que deben hacer con él. Y 3. Los que comienzan negativos y esperan que este liderazgo desaparezca. Yo acostumbraba pasar la mayor parte de mi tiempo con los más negativos, dice Barlow, tratando de convencerlos de que cambiaran. Ahora paso mi tiempo con las personas del primer grupo. Estoy invirtiendo en mis mejores posesiones. Nunca deje de mejorar a su círculo íntimo. Tengo que admitir que me siento bendecido de tener un círculo íntimo increíble, formado por familiares, empleados de largo tiempo, colegas que admiro y mentores personales. Todos ellos le añaden valor a mi vida y me ayudan a tener un mayor impacto del que yo pudiera lograr solo. Siempre estoy atento buscando más personas como ellos en mi círculo íntimo, porque he aprendido desde que tenía 40 años que uno solo puede lograr ciertas cosas por sí mismo. Una vez que usted haya alcanzado el máximo de su energía y tiempo, la única forma de aumentar su impacto es por medio de los demás. Cada persona de mi círculo íntimo se desempeña con excelencia y extiende mi influencia más allá de mi alcance o me ayuda a ser un mejor líder. Por supuesto, ningún líder comienza teniendo un círculo íntimo sólido. Cuando los líderes toman nuevas posiciones, con frecuencia deben empezar a reunir su círculo íntimo desde cero. Eso fue lo que me sucedió a mí en 1981, cuando acepté la oferta de dirigir la iglesia Skyline en San Diego, California. La iglesia tenía un gran historial. Había sido fundada en la década de los 50 por un hombre maravilloso llamado Orval Butcher, que estaba por jubilarse después de un servicio de 27 años. Bajo su liderazgo, el Dr. Butcher había tocado la vida de miles de personas y la iglesia tenía una reconocida, fuerte y buena reputación nacional. Era una buena iglesia, pero tenía un problema. No había crecido en años. Cuando llegamos me reuní con cada miembro del personal para evaluar las capacidades individuales. Casi inmediatamente descubrí por qué la iglesia se había estancado. Los miembros del personal eran buenas personas,
pero no eran líderes fuertes. Sin importar lo que yo hiciera con ellos, jamás iba a poder llevar a la organización al lugar que deberíamos llegar. En una iglesia de este tamaño, el personal es el círculo íntimo del líder. Vemos, entonces, que el potencial de cada líder está determinado por las personas más cercanas a él. Si estas son fuertes, el líder podrá causar un gran impacto, pero si son débiles, el líder no podrá. En eso consiste la ley del círculo íntimo. El potencial de cada líder está determinado por las personas más cercanas a él. Entendía claramente la tarea que tenía por delante. Debía cambiar los líderes débiles por líderes más eficaces. Esa era la única forma de transformar completamente la situación. Mentalmente dividí el personal en 3 grupos, según su capacidad de dirigir y de obtener resultados. Primero quise ocuparme del tercer grupo, compuesto por los empleados cuyas contribuciones a la organización eran mínimas. Sabía que podía despedirlos inmediatamente, porque el impacto de su partida sería totalmente positivo. Los reemplacé por los mejores individuos que pude encontrar. Luego comencé a trabajar con el segundo grupo y después con el tercero. La organización comenzó a crecer de inmediato. 3 años después ya había limpiado la casa completamente y solo había dejado 2 miembros del grupo original. Como el círculo íntimo había subido a un nuevo nivel, la organización también pudo avanzar a un nuevo nivel. Con los años triplicamos el tamaño de 1.000 a 3.300 asistentes semanales. El crecimiento y el éxito que experimentamos en Skyline se debieron a la ley del círculo íntimo. Cuando tuvimos el personal adecuado, el potencial se disparó hasta las nubes. Cuando me fui de la iglesia en 1995, los líderes de distintas partes del país procuraron emplear a los miembros clave de mi personal en sus propias organizaciones. Sabían el poder de la ley del círculo íntimo y quisieron emplear a los mejores líderes que pudiesen encontrar para aumentar el potencial de sus organizaciones. Lee Iacocca dice que el éxito no procede de lo que usted sabe, sino de la gente que conoce y de cómo se presenta a usted mismo ante cada uno de esos individuos. Hay mucho de cierto en esta afirmación. Si desea aumentar su capacidad y utilizar al máximo su potencial como líder, su primer paso es ser el mejor líder que pueda. Luego, rodearse de los mejores líderes que pueda encontrar. Nunca olvide que el potencial de cada líder está determinado por las personas más cercanas a él. Esa es la ley del círculo íntimo. Esa es la única forma en la que usted pueda alcanzar el nivel más alto posible. Contrate el mejor personal que pueda encontrar. Desarróllelo tanto como pueda y deléguele todo lo que pueda. Aplique la ley del círculo íntimo a su vida. 1. ¿Sabe usted cuáles son los miembros de su círculo íntimo? Esas son las personas a las que busca para obtener un consejo, a las que se vuelve para buscar apoyo y a las que confía para que le ayuden a realizar las cosas. Si se tiene un personal pequeño, todos los empleados son parte de su círculo íntimo. Escriba los nombres de los miembros de su círculo íntimo. Junto a cada nombre, escriba lo que esa persona contribuye. Si algunos no tienen un papel o función clara, escriba lo que cree que ellos tienen como potencial. Ponga atención a los baches y a las duplicidades. Luego comienza a buscar personas que llenen esos baches y considere cómo puede eliminar las redundancias. Y esté preparado para desafiar a los miembros actuales que tienen potencial para que alcancen sus expectativas. 2. Los buenos círculos íntimos no se unen por accidente. Los líderes eficaces continuamente están desarrollando miembros actuales y futuros de su círculo íntimo. ¿Cómo lo hacen? Dedican más tiempo con ellos específicamente para guiarlos y desarrollar sus relaciones. Les dan una mayor responsabilidad y colocan mayores expectativas sobre ellos. Les dan aún más mérito cuando las cosas van bien y los responsabilizan cuando las cosas van mal. Examine la lista de miembros de su círculo íntimo para determinar si está usted siguiendo esos pasos con ellos. Si no es así, empiece a realizar cambios. Además, asegúrese de utilizar la estrategia de desarrollo con nuevos miembros potenciales de su círculo íntimo. 3. Si dirige un personal grande, entonces no todos los que trabajan para usted serán parte del círculo íntimo. ¿Cuándo se realiza la transición a un círculo íntimo más pequeño? Algo así como un equipo dentro de un equipo. Cuando el número de su personal inmediato es mayor a 7 personas, cuando no puede dirigir directamente a todas las personas, en caso de grupos voluntarios, buscando personas, además del personal pagado que pueden estar en su círculo íntimo. Si esto describe su situación,
Comienza a pensar en términos de crear un círculo íntimo más pequeño, utilizando la estrategia de desarrollo ya mencionada.